El teléfono sonó a las 2:47 de la tarde mientras Catalina revisaba los reportes mensuales de ventas en su oficina del piso 16 en el edificio corporativo de la Avenida Insurgentes. El sonido estridente cortó el silencio concentrado que siempre mantenía cuando trabajaba con números, y al ver Hospital General San Ángel en la pantalla, su corazón se detuvo por un momento antes de acelerarse violentamente. Sus manos, que segundos antes habían estado escribiendo cifras con precisión matemática, comenzaron a temblar mientras deslizaba el dedo para contestar. «¿Señora Catalina Herrera?», preguntó una voz femenina y profesional del otro lado de la línea. «Sí, soy yo», respondió, sintiendo cómo su voz salía más débil de lo normal, como si ya supiera que algo terrible había ocurrido. «Habla la doctora Patricia Mendoza del Hospital General San Ángel. Su esposo Roberto Herrera ha tenido un accidente automovilístico y fue traído aquí en ambulancia hace 20 minutos. Usted aparece como su contacto de emergencia principal». Las palabras golpearon a Catalina como ondas de choque que recorrieron todo su cuerpo, desde la cabeza hasta los pies, haciendo que sus piernas se sintieran súbitamente débiles, y su respiración se volviera irregular. El reporte de ventas que tenía frente a ella se volvió borroso mientras sus ojos se llenaban de lágrimas que se negaba a derramar. No todavía, no hasta saber exactamente qué había pasado. «¿Cómo está? ¿Está consciente? ¿Qué tan grave es?». Las preguntas salieron de su boca en una cascada desesperada, mientras ya empezaba a cerrar su computadora portátil y a buscar las llaves de su auto en el bolso de cuero negro que siempre mantenía ordenado al lado de su escritorio. La doctora Mendoza mantuvo un tono calmado pero serio. «Está estable pero tiene lesiones considerables, fracturas en costillas, traumatismo craneal leve y algunas laceraciones. Necesitamos que venga lo antes posible para hablar sobre su tratamiento y para estar con él cuando despierte completamente». Catalina colgó sin siquiera despedirse apropiadamente, algo que normalmente jamás habría hecho, pero la urgencia consumía toda su educación y protocolo social. Se puso de pie tan rápidamente que la silla giratoria se deslizó hacia atrás y golpeó contra la ventana panorámica que daba vista a la Ciudad de México, produciendo un sonido seco que resonó en la oficina vacía. Sus compañeros de trabajo ya se habían ido a almorzar, dejándola sola con el pánico que crecía en su pecho como una planta venenosa. «Roberto, Roberto», murmuró mientras recogía su abrigo azul marino y verificaba que tenía la cartera, las llaves y el teléfono. Sus manos temblaban tanto que tuvo que intentar 3 veces antes de lograr cerrar correctamente el cierre de su bolso. El ascensor parecía moverse en cámara lenta. Cada piso que descendía sentía como una eternidad, y cuando finalmente llegó al estacionamiento subterráneo, prácticamente corrió hacia su Honda Civic plateado, sus tacones resonando contra el concreto frío y húmedo que siempre caracterizaba ese lugar. El trayecto del edificio corporativo en Polanco hasta el Hospital General San Ángel normalmente tomaba unos 25 minutos, pero Catalina logró hacerlo en 17, manejando con una combinación de desesperación y precisión que la sorprendió a ella misma. La revelación de María había creado un silencio ensordecedor entre las dos mujeres, un silencio que parecía expandirse y llenar toda la sala de espera del hospital, haciendo que incluso los sonidos normales del lugar, las conversaciones de otras familias, el intercomunicador, el zumbido de las máquinas, se desvanecieran en un segundo plano lejano e irreal. Catalina sentía como si estuviera viviendo una pesadilla de la cual no podía despertar, como si alguien hubiera tomado su vida real y la hubiera reemplazado con una versión distorsionada y cruel que no podía ser verdad. Sus ojos, que habían estado enfocados en María con una mezcla de shock y incredulidad, ahora se movían erráticamente, buscando algo familiar, algo real, a lo cual aferrarse en medio del caos emocional que había estallado en su interior como una bomba de tiempo que llevaba años esperando el momento exacto para explotar. «No, no puede ser verdad», susurró Catalina, más para sí misma que para María, mientras su mente racional intentaba encontrar una explicación alternativa, cualquier cosa que pudiera explicar esta imposibilidad sin destruir completamente todo lo que había creído sobre su vida durante los últimos 7 años. Debe haber una confusión, debe haber otro Roberto Herrera, debe haber, pero incluso mientras pronunciaba estas palabras desesperadas, sabía en lo más profundo de su ser que no había confusión posible. La manera en que María había pronunciado el nombre completo de su esposo, la forma en que había llegado al hospital, el conocimiento personal que obviamente tenía, todo apuntaba hacia una verdad que era demasiado devastadora para aceptar pero demasiado específica para negar. María, que había estado observando la reacción de Catalina con una mezcla de compasión genuina y su propia devastación emocional, se sentó lentamente en una de las sillas de plástico naranjas y hizo un gesto para que Catalina se sentara a su lado. «Señora Herrera, Catalina, yo sé que esto debe ser un shock terrible para usted, para mí también lo es. Yo no sabía, yo creí, él me dijo que ustedes ya no vivían juntos, que solo estaban esperando finalizar el papeleo del divorcio», dijo María con voz quebrada, limpiándose las lágrimas que seguían cayendo por sus mejillas pálidas. «Él me contó que usted había decidido seguir carreras profesionales separadas, que habían crecido en direcciones diferentes, que era una separación amistosa pero definitiva». Catalina se sentó mecánicamente
mecánicamente, sintiendo como si sus piernas finalmente hubieran cedido bajo el peso de la información imposible que estaba recibiendo. Su bolso de cuero negro cayó al suelo con un sonido sordo, y ni siquiera se molestó en recogerlo, algo que en circunstancias normales jamás habría permitido que ocurriera. ¿3 años? Preguntó con voz apenas audible, como si al decirlo en voz baja pudiera de alguna manera minimizar la magnitud de la traición. ¿Has estado con mi esposo durante 3 años? La palabra esposo salió de su boca con una amargura que nunca antes había experimentado, como si el sabor mismo de la palabra se hubiera vuelto tóxico en su lengua. Sí, respondió María, y esa simple palabra confirmó definitivamente lo que Catalina había estado negando desesperadamente. Nos conocimos en un congreso de arquitectura en Monterrey. Yo trabajo como diseñadora de interiores para una empresa de construcción, y él estaba allí representando su firma. Me dijo que era arquitecto independiente, que viajaba mucho por trabajo, que había estado casado pero que esa parte de su vida había terminado. Mientras María hablaba, Catalina recordó vívidamente ese fin de semana hace 3 años, cuando Roberto había ido a un congreso importante en Monterrey, cómo había regresado de buen humor, cómo había sido especialmente cariñoso con ella durante las semanas siguientes, lo que ella había interpretado como renovación en su matrimonio, aparentemente había sido culpa por haber conocido a otra mujer. La doctora Patricia Mendoza apareció en la entrada de la sala de espera, buscando obviamente a Catalina con la mirada, y cuando la vio, se acercó con pasos profesionales y eficientes. Señora Herrera, gracias por venir tan rápido. Su esposo está estable y consciente ahora. Ha preguntado por usted varias veces. ¿Le gustaría verlo? Las palabras de la doctora crearon una situación surreal. Catalina quería desesperadamente ver a Roberto para confirmar que estaba bien, pero al mismo tiempo la idea de enfrentarlo sabiendo lo que acababa de descubrir la llenaba de una mezcla de pavor y rabia que nunca había experimentado. María se puso de pie también, obviamente esperando ser incluida en la visita, lo que creó una tensión palpable que la doctora notó inmediatamente. Doctora, dijo Catalina con voz más firme de lo que se había sentido en los últimos 20 minutos. Antes de verlo, necesito preguntarle algo. Cuando mi esposo llegó aquí, venía acompañado. ¿Había alguien más en el accidente? La doctora Mendoza consultó la tableta que llevaba en las manos y respondió, no señora, llegó solo. Aparentemente perdió el control de su vehículo en la avenida Universidad, cerca del centro comercial Perisur. No había otros vehículos involucrados, y no había nadie más en su auto. Sin embargo, hizo una pausa, mirando a María, y luego de vuelta a Catalina. Esta joven llegó al hospital aproximadamente 10 minutos después que usted fue llamada. Dijo que también era contacto de emergencia del señor Herrera. La información adicional fue como otra daga clavándose en el corazón ya destrozado de Catalina. Roberto no solo había estado viviendo una doble vida, sino que había puesto a María como contacto de emergencia, lo que significaba un nivel de seriedad y compromiso que iba mucho más allá de una aventura casual. ¿Cómo es posible?, murmuró, más para sí misma que para las otras 2 mujeres. ¿Cómo pudo hacer esto durante 3 años sin que yo me diera cuenta? Su mente empezó a repasar franticamente los últimos 3 años de su matrimonio, buscando señales que había pasado por alto, pistas que había ignorado, cambios en el comportamiento de Roberto que había racionalizado o minimizado. Señora Herrera, dijo la doctora Mendoza con tono gentil pero profesional, creo que sería mejor que hablemos en privado antes de que vea a su esposo. Hay algunos aspectos médicos que necesitamos discutir, y también, bueno, parece haber algunas circunstancias personales complicadas que podrían afectar su recuperación. Catalina asintió, agradecida por la oportunidad de procesar todo esto antes de enfrentar a Roberto, pero también sintiendo una urgencia creciente de confrontarlo, de mirarlo a los ojos y exigir explicaciones, de gritarle, de preguntarle, ¿cómo había sido capaz de vivir con ella todos estos años mientras mantenía una relación completa con otra mujer? María permanecía de pie, claramente sin saber qué hacer o decir, sus propias emociones obviamente en caos mientras procesaba el hecho de que la mujer que había creído divorciada en realidad, había estado viviendo con Roberto como esposa durante todo el tiempo de su relación. El momento de la confrontación había llegado, y Catalina sintió como si estuviera caminando hacia su propia ejecución mientras seguía a la enfermera por el pasillo blanco e interminable hacia la habitación 312, donde Roberto la esperaba sin saber que su mundo cuidadosamente construido de mentiras estaba a punto de colapsar completamente. Sus pasos resonaban contra el linóleo, con un ritmo que parecía marcar los segundos finales de su matrimonio. Cada sonido de sus tacones, un recordatorio de que después de esta conversación, nada volvería a ser igual entre ellos. La habitación tenía esa atmósfera típica de hospital que siempre la había incomodado. Paredes color beige, institucional, una ventana que daba a un patio interno sin vista interesante, el olor persistente a desinfectante mezclado con algo medicinal que se pegaba a la garganta, y esa calidad de luz fluorescente que hacía que todo se viera ligeramente amarillento y artificial. Roberto estaba recostado en la cama del hospital, conectado a varios monitores que emitían pitidos regulares y tranquilizadores, con vendas visibles en la frente y el brazo derecho, su torso envuelto debido a las costillas fracturadas. Cuando vio a Catalina entrar, su rostro se iluminó con una sonrisa de alivio genuino
genuino, que hubiera sido conmovedora en cualquier otra circunstancia, pero que ahora le pareció a ella otra actuación en su larga carrera como engañador profesional. Catalina, gracias a Dios que viniste, dijo con voz ligeramente ronca, extendiendo su mano izquierda hacia ella, la mano que llevaba su anillo de bodas en el lugar correcto, como si nunca se lo hubiera movido para engañar a otra mujer durante 3 años consecutivos. Estaba tan asustado, el accidente fue tan repentino, perdí el control del auto y lo siguiente que recuerdo es despertar aquí. Catalina se acercó lentamente a la cama, pero no tomó su mano extendida, algo que Roberto notó inmediatamente, su expresión cambiando de alivio a confusión mientras estudiaba su cara en busca de pistas sobre su estado emocional. ¿Estás bien? ¿Cómo te sientes?, preguntó ella con voz cuidadosamente controlada, decidiendo empezar con preguntas normales, antes de lanzar la bomba que destruiría todo lo que él pensaba que sabía sobre esta situación. Roberto pareció relajarse ligeramente al escuchar su tono aparentemente normal, ajustándose en la cama con una mueca de dolor que recordó a Catalina, que independientemente de sus mentiras, había estado genuinamente preocupada por su bienestar físico durante el trayecto al hospital. Me duele mucho el pecho por las costillas, y tengo un dolor de cabeza terrible, pero los doctores dicen que voy a estar bien, respondió Roberto, claramente esperando compasión y consuelo de su esposa. Catalina, quiero que sepas que durante todo el accidente, mientras el auto se volcaba, lo único en lo que podía pensar era en ti, en cuánto te amo, en lo terrible que sería si no pudiera verte otra vez. Las palabras salieron de su boca con la facilidad de alguien acostumbrado a mentir convincentemente, pero ahora, conociendo la verdad, Catalina podía ver la falsedad que siempre había estado ahí, oculta detrás de su carisma natural y su habilidad para decir exactamente lo que las personas querían escuchar. Roberto, dijo Catalina, y algo en su tono hizo que él la mirara más atentamente, notando por primera vez la tensión en sus hombros, la rigidez en su postura, la manera en que mantenía las manos cruzadas frente a ella como una barrera defensiva. Antes de que sigamos hablando, necesito preguntarte algo, y quiero que me respondas con total honestidad. Hizo una pausa, respirando profundamente para darse valor, sintiendo cómo su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo por encima del sonido de las máquinas médicas. ¿Hay algo que necesites decirme sobre tu vida? ¿Algo importante que hayas estado ocultando? La pregunta hizo que Roberto se pusiera visiblemente nervioso, sus ojos moviéndose rápidamente como si estuviera calculando qué podría saber ella y cuánto podría revelar sin destruir completamente su situación. ¿De qué estás hablando, Catalina? ¿Por qué me preguntas eso? Acabo de tener un accidente grave. Estoy en el hospital. ¿No podríamos hablar de estas cosas cuando esté mejor? Su respuesta evasiva solo confirmó lo que Catalina ya sabía, pero también la enfureció porque incluso en este momento, incluso cuando tenía la oportunidad perfecta para confesar y pedir perdón, Roberto seguía eligiendo la mentira y la manipulación. Roberto Herrera, dijo Catalina con voz que se volvía más firme con cada palabra. Acabo de conocer a María Fernández en la sala de espera. Me dijo que han estado juntos durante 3 años. Me dijo que tienen un apartamento en la Roma Norte. Me dijo que tú le prometiste que te ibas a divorciar de mí. Cada revelación cayó sobre Roberto como un martillo, y Catalina pudo ver exactamente el momento en que se dio cuenta de que su juego había terminado, de que todas sus mentiras cuidadosamente construidas se habían derrumbado en un solo día debido a la cruel ironía de un accidente automovilístico. El color se drenó completamente del rostro de Roberto, incluso más de lo que ya había estado pálido debido a sus lesiones, y sus ojos se llenaron de una expresión de pánico puro que Catalina nunca había visto antes. Catalina, yo puedo explicar, comenzó con voz temblorosa, pero ella lo interrumpió con un gesto de la mano que tenía una finalidad que la sorprendió a ella misma. No quiero que expliques todavía. Primero quiero que me confirmes la verdad completa. ¿Has estado viviendo una doble vida durante los últimos 3 años? ¿Has estado en una relación seria con María mientras estabas casado conmigo? ¿Le dijiste que te ibas a divorciar de mí? Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Roberto, lágrimas que podrían haber sido de dolor físico, culpa emocional, o simplemente el resultado de darse cuenta de que había perdido todo lo que valoraba en una sola tarde. Sí, susurró finalmente, la palabra saliendo de él como un suspiro de derrota total. Sí, todo es verdad. Pero Catalina, tienes que entender, nunca quise que fuera así, nunca planeé que pasara esto, simplemente, ocurrió, y después no sabía cómo salir de la situación sin lastimar a todos los involucrados. Sin lastimar a todos los involucrados, repitió Catalina con incredulidad, sintiendo cómo la rabia que había estado conteniendo durante la última hora finalmente encontraba su voz. Roberto, me has estado mintiendo durante 3 años, 3 años de mi vida, en los que creí que tenía un matrimonio sólido, en los que hice planes para nuestro futuro, en los que rechacé oportunidades profesionales para mantener nuestra estabilidad, 3 años en los que María creyó que tenía un futuro contigo, en los que probablemente también hizo sacrificios y planes basados en tus mentiras. Su voz se quebró ligeramente, no de tristeza sino de rabia pura, una emoción tan intensa que la sorprendió a ella misma. Roberto intentó incorporarse en la cama, obviamente queriendo acercarse a ella, pero el dolor de sus costillas lo hizo gemir y recostarse nuevamente. Catalina, por favor, escúchame. Te amo, siempre te he amado. María,
Lo que pasó con María fue diferente. Fue como si fuera otra persona, como si fuera viviendo otra vida que no tenía nada que ver con nuestra vida real. Tú eres mi esposa, tú eres mi compañera de vida. Lo que tengo contigo es real y sólido. Y sus palabras fueron interrumpidas por una risa amarga de Catalina, que no contenía nada de humor, solo una desilusión tan profunda que parecía venir desde lo más profundo de su alma. ¿Otra persona?, preguntó Catalina, acercándose finalmente a la cama, pero solo para mirarlo directamente a los ojos con una intensidad que lo hizo retroceder instintivamente. Roberto, rentaste un apartamento para ella, tienes fotos juntos de 3 años, la pusiste como contacto de emergencia en el hospital. Los días que siguieron a la confrontación en el hospital se convirtieron en un torbellino de actividad frenética para Catalina, quien había descubierto que la acción constante era la única manera de mantener a raya el dolor devastador que amenazaba con consumirla completamente si se permitía detenerse y procesar realmente lo que había perdido. Se levantaba cada mañana a las 5:30 de la mañana, no porque tuviera que hacerlo, sino porque el sueño se había vuelto elusivo y lleno de pesadillas en las que Roberto aparecía con explicaciones que casi la convencían de perdonarlo, solo para despertar y recordar que la realidad era aún peor que sus sueños más terribles. Su apartamento, que había compartido con Roberto durante 5 años y que había sido decorado cuidadosamente por ambos como un reflejo de sus gustos combinados y sus planes de futuro, ahora se sentía como un museo de una vida que había resultado ser una ilusión elaborada. La primera llamada que hizo fue a Elena, su hermana mayor, quien vivía en Guadalajara, y siempre había tenido reservas sobre Roberto que había expresado sutilmente a lo largo de los años, comentarios que Catalina había interpretado como celos profesionales, pero que ahora reconocía como intuición femenina bien fundamentada. Elena, había dicho cuando su hermana contestó el teléfono a las 6:15 de la mañana, necesito que vengas a la Ciudad de México. Roberto me ha estado engañando durante 3 años con otra mujer, y necesito ayuda para deshacerme de él completamente. El silencio del otro lado de la línea duró exactamente 5 segundos antes de que Elena respondiera con una voz que combinaba furia protectora con satisfacción vindictiva. Sabía que ese cabrón era demasiado bueno para ser verdad. Tomo el primer vuelo que pueda conseguir. La segunda llamada fue al licenciado Miguel Hernández, el abogado de divorcios más agresivo de la Ciudad de México según las recomendaciones que había estado investigando obsesivamente en internet durante las noches de insomnio que seguían al descubrimiento. Su oficina estaba ubicada en el piso 23 de una torre corporativa en Santa Fe, con ventanas panorámicas que daban vista a toda la ciudad, y cuando Catalina se sentó frente a su escritorio de vidrio y metal a las 2 de la tarde del martes siguiente al accidente, se sintió como si estuviera declarando una guerra que tenía la intención completa de ganar. Licenciado Hernández, había dicho con voz controlada pero firme, mi esposo ha estado viviendo una doble vida durante 3 años. Quiero el divorcio más rápido y completo posible, y quiero asegurarme de que obtenga exactamente lo que se merece, nada más de lo que legalmente tiene derecho, y ni un peso más. El licenciado Hernández, un hombre de unos 50 años con cabello canoso perfectamente peinado y trajes que costaban más que el salario mensual de muchas personas, había sonreído con la expresión de un tiburón que acaba de oler sangre en el agua. Señora Herrera, entiendo perfectamente su situación y su deseo de justicia. Necesitaré que me proporcione toda la documentación posible sobre los bienes matrimoniales, cuentas bancarias, propiedades, inversiones, y cualquier evidencia que pueda tener sobre las actividades extracurriculares de su esposo. Catalina había llegado preparada con 2 carpetas gruesas llenas de estados de cuenta, escrituras, pólizas de seguro, y las fotografías que María le había mostrado en el teléfono, las cuales había logrado obtener después de una conversación difícil, pero necesaria, con la otra mujer que también había sido víctima de las mentiras de Roberto. Esa conversación con María había ocurrido en un café neutral en la colonia Roma, a solo 3 cuadras del apartamento que Roberto había rentado para su doble vida, una ubicación que Catalina había elegido deliberadamente porque quería ver el lugar donde su esposo había estado viviendo una fantasía de soltero durante el último año y medio. María había llegado puntual, claramente nerviosa pero determinada, con una carpeta propia llena de evidencias que había estado recopilando desde el día del accidente. Catalina, había dicho María con voz que temblaba ligeramente, he estado pensando mucho durante estos últimos días, y creo que las dos fuimos víctimas del mismo hombre. Él nos mintió a ambas, nos manipuló a ambas, y nos robó años de nuestras vidas con sus engaños. Si vas a divorciarte de él, yo quiero ayudarte a asegurarme de que enfrente las consecuencias completas de lo que hizo. La evidencia que María había traído era devastadoramente completa. Recibos de cenas caras cargadas a las tarjetas de crédito de Roberto, reservaciones de hoteles en su nombre para fines de semana románticos, mensajes de texto guardados durante meses en los que él le prometía un futuro juntos, e incluso un contrato de arrendamiento del apartamento en Roma Norte, donde había puesto el nombre de María como inquilina secundaria, pero había pagado personalmente todos los depósitos y la renta mensual de $18,000 pesos. Mira esto,
había dicho María, mostrándole extractos bancarios que había obtenido cuando Roberto le había dado acceso a una de sus cuentas para emergencias domésticas. Cada mes transfería exactamente $25,000 a una cuenta separada, que usaba solo para gastos conmigo, restaurantes, regalos, la renta del departamento, viajes. Todo estaba calculado y presupuestado como si yo fuera un proyecto empresarial. Catalina había estudiado los documentos con la fascinación horrible de alguien que observa la escena de un accidente, cada número y cada fecha confirmando que Roberto no solo había estado engañándola, sino que había estado administrando su engaño con la misma eficiencia meticulosa que aplicaba a su trabajo como arquitecto. ¿Sabes cuánto dinero gastó en total contigo durante estos 3 años? Había preguntado Catalina, aunque no estaba segura de por qué quería saber algo tan dolorosamente específico. María había hecho la matemática días antes, aproximadamente $900,000, sin contar los viajes internacionales. Fuimos a París, Barcelona y Nueva York, siempre diciéndome que eran conferencias de arquitectura, donde yo lo acompañaría como su pareja profesional. La revelación de los viajes internacionales había sido particularmente devastadora, porque Roberto le había dicho a Catalina que esos mismos viajes eran oportunidades de networking profesional, demasiado costosas para llevar esposas, que necesitaba concentrarse completamente en establecer contactos comerciales que beneficiarían su futuro financiero conjunto. Incluso me pidió que no fuera contigo para poder ahorrar dinero para nuestra casa, había murmurado Catalina, recordando las conversaciones, donde había aceptado quedarse en México, mientras su esposo supuestamente construía su futuro profesional, cuando en realidad estaba construyendo una relación amorosa completamente desarrollada con otra mujer en ciudades románticas de Europa. 6 meses después del día que había cambiado su vida para siempre, Catalina se encontraba sentada en la terraza de su nuevo apartamento en la Colonia del Valle, un espacio luminoso y moderno que había elegido deliberadamente por ser completamente diferente al lugar que había compartido con Roberto, sorbiendo café de una taza de cerámica azul que había comprado en su primer viaje sola a Oaxaca, un viaje que había tomado como parte de su proceso de redescubrimiento personal. El apartamento tenía ventanas grandes que daban al oriente, llenando cada habitación con luz natural desde temprano en la mañana, y había sido amueblado completamente con piezas que reflejaban exclusivamente sus propios gustos, sin compromisos ni consideraciones para las preferencias de otra persona. Cada objeto en el espacio, desde los libros en las repisas hasta las plantas que había estado cultivando con dedicación inesperada, representaba una decisión que había tomado independientemente, una pequeña declaración de autonomía que se había vuelto profundamente significativa para ella. El proceso legal del divorcio había concluido la semana anterior con una resolución que había excedido las expectativas más optimistas del licenciado Hernández, quien había logrado documentar tan exhaustivamente el engaño financiero de Roberto que el juez había otorgado a Catalina el 65% de los bienes matrimoniales, incluyendo la casa que había sido vendida por $34 millones de pesos, superando la evaluación inicial por $200,000 debido a una guerra de ofertas entre 3 compradores potenciales. Roberto había intentado apelar la decisión, argumentando que la división de bienes era desproporcionalmente punitiva, pero el licenciado Hernández había presentado evidencia tan detallada de los gastos secretos, documentando cada peso de los $900,000 que había gastado en María durante 3 años, que la apelación había sido denegada en menos de 2 semanas. María había desaparecido de la Ciudad de México aproximadamente un mes después del accidente, después de que Catalina había decidido contactar a la familia de la joven y revelarles la situación completa, incluyendo el hecho de que su hija había estado viviendo con un hombre casado, que la había estado engañando tanto como había estado engañando a su esposa. Los padres de María, una pareja conservadora de Puebla, que habían estado enviando dinero mensual para ayudar con los gastos de lo que creían era la vida independiente de su hija en la capital, habían viajado inmediatamente a México para confrontar la situación. Según lo que Catalina había sabido por Elena, quien se había mantenido en contacto con varios chismes del círculo social que había compartido con Roberto, María había regresado a Puebla, había roto todo contacto con Roberto y había comenzado a trabajar en el negocio familiar de diseño de interiores que siempre había existido como opción de respaldo. Roberto había intentado múltiples estrategias para reconquistar a Catalina durante los primeros 3 meses después del descubrimiento, desde cartas escritas a mano que llegaban a la oficina donde trabajaba hasta apariciones casuales en lugares donde él sabía que podría encontrarla, hasta un intento particularmente patético de contactarla a través de Elena con promesas de terapia intensiva y cambio completo de vida. Catalina había manejado cada intento con una frialdad que la había sorprendido a ella misma, respondiendo a través de su abogado cuando era legalmente necesario y simplemente ignorando todo lo demás. Es increíble, le había comentado a Elena durante una de sus llamadas semanales, cómo alguien puede ser tan persistente tratando de recuperar algo que estaba destruyendo activamente durante años. Es como si no entendiera que el problema no fue solo el engaño, sino la facilidad con la que pudo mentirme día tras día durante tanto tiempo. La transformación física de Catalina había sido casi tan dramática como la emocional. Había empezado a ir al gimnasio no por vanidad sino por necesidad,
descubriendo que el ejercicio intenso era una de las pocas cosas que podía callar el diálogo interno constante de análisis y reanalización que había dominado sus pensamientos durante los primeros meses. Había contratado a un entrenador personal, un hombre joven y profesional llamado Diego, que había diseñado una rutina específicamente enfocada en construir fuerza física como metáfora de la fuerza emocional que estaba desarrollando. Después de 6 meses, había perdido 15 kilos que no sabía que necesitaba perder, había desarrollado músculos en lugares donde nunca había tenido músculo, y había adoptado una postura de confianza que las personas en su oficina habían empezado a comentar positivamente. Su carrera profesional había florecido de manera inesperada, como si la energía que había estado invirtiendo inconscientemente en mantener un matrimonio basado en mentiras ahora estuviera disponible para enfocarse completamente en sus ambiciones laborales. Había cerrado 3 contratos importantes durante los últimos 6 meses. Había sido promovida a directora regional de ventas con un aumento del 40% en su salario, y había empezado a considerar ofertas de trabajo de empresas competidoras que habían notado su rendimiento excepcional. Es como si hubiera estado operando al 60% de mi capacidad durante años sin darme cuenta.